Saludos a todos, muy buen Nikanash, buen aquí y ahora, este 17 de mayo, dos serpiente, Kachik-chan, Omecoatl, toma decisiones, concentra tus esfuerzos, aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias, planifica, sé provisor. Estamos aquí con, se va a integrar Rosita, ¿cómo estás, Frank? Bien, bien, compañero, Vicente, qué bueno verte, viendo que hoy estamos en el segundo día de la trecena de lagartija, la trecena de los niños y de la vitalidad y de la alegría. Pues dispuesto a un sabatino más. Rosita, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal el solecito? ¿Qué tal el paso cenital? ¿Qué tal el calor? Oye, gracias por avisarme, Rosa. Vamos a extenderlo a los compañeros que nos escuchan. Hoy es mejor evitar el sol, porque hay una explosión solar o algo así, me dijiste, ¿no? Rosa de Fuego. Bueno, parece que el sol tiene un estallido o no sé qué cosa tiene el sol, que es mejor evitarlo hoy porque últimamente ha habido Pero mucho calor. afectadas aquí ya se ha ido varias veces, el calor no se diga, entonces no salgan de su casa, cuando menos la casa es como una cueva de concreto que nos protege de las radiaciones, de los rayos UV, Z, y entonces quédense en casita. Gracias. Gracias, Rosa. Entonces, en la medida de lo posible, o por lo menos andar bajo la sombra. De todas maneras, la radiación se cuela por donde quiera. No bajo la sombra, Frank. Ahí las radiaciones pasan, aunque estés tú, no esté pasando la nube. O sea, tienes que estar abajo, cubriéndote, protegiéndote casi del concreto, como si fuera una cueva. Digo, cuando menos como por el momento de la explosión que están llegando las radiaciones. Y el asunto no tiende a mejorar, el sol cada día está más caliente y más activo, ¿saben eso, no? Sí. Entonces, bueno, por lo menos más caliente y se va a poner insoportable. La buena noticia es que aceleraron la llegada de la siguiente glaciación. Se esperaba que la glaciación va a llegar en 50.000 años, pero no. Ahora se sabe que va a llegar en 10.000 años. Así que en cosa de unos 5.000 años ya Europa va a estar inhabitable. Se va a congestionar la zona tropical de la Tierra. México se va a poner mucho más seco de lo que ya es. Vienen cambios grandes que van a afectar la cultura. Y esto de alguna manera nos concierne porque nosotros estamos trabajando para perpetuar la civilidad a futuro. Por eso estamos luchando aquí, porque no se pierdan 10.000 años de esfuerzos civilizatorios en América. Esfuerzos que no se contemplan en los libros de historia, esfuerzos que se minimizan, esfuerzos que se vituperan, esfuerzos que están siendo manipulados y ninguneados, como se dice en México, por los gobiernos criollos que hay en América, porque finalmente estos gobiernos sirven a un proyecto cultural europeo y pues no queda más remedio que hacer un esfuerzo extra para recuperar toda esa cantidad de soluciones culturales y de, digamos, creaciones artísticas y de todo tipo, filosóficas, religiosas, de los pueblos nativos de América. Particularmente los pueblos americanos tienen mucho que aportarle a la humanidad en el tema de creencias religiosas. Fíjate qué paradoja. Se dice que eran caníbales sacrificadores, sin embargo, las creencias religiosas más refinadas que ha producido la humanidad se dieron en América. Creencias que no están manchadas por la visión teísta del mundo, que es una visión idólatra del mundo. Creencias que están engarzadas en los experimentos, en la forma de vida de los chamanes desde hace cientos de miles de años, y por lo tanto tienen muchísimo fundamento y reflejan mucho de nuestra realidad psicológica e incluso hasta de aspectos físicos y geológicos y históricos y demás que se conservaron en América. Estas cosas tenemos que recuperarlas. La gente tiene que saber que no se trataba de caníbales sacrificadores, sino de civilizaciones. No voy a decir que igual a ¿Me oye? Oye, ¿qué onda? ¿Me estoy oyendo? ¿No me oigo? Sí, te escuchas, Frank, tú también. Okay. Adelante ustedes, compañeros. Sí. Gracias. Mira, yo estaba viendo que nuestros antepasados era una pasión por observar el cosmos
y tener marcadores y de la importancia de la ciclicidad de cómo se mueve el cosmos va a repercutir en nuestro planeta. Yo creo que era muy importante para ellos, para nuestra vida, y nosotros no hemos cuidado mucho eso. No sé, yo a veces cuando veo la Vía Láctea digo, bueno, ¿en qué momento se le ve así como la cabeza de serpiente o de dragón a la Vía Láctea? Hay un momento en que se le llega a ver, no sé con qué ciclicidad. Yo desconozco, la verdad, digo, de seguro nuestros antepasados lo sabían. Mira, todos los pueblos le han prestado mucha atención al cosmos, porque finalmente es nuestro referente inmediato. Estamos frente al cielo. Todos los pueblos han tratado de entender por qué se mueven las cosas, y todos los pueblos han alegorizado esos movimientos, esos ciclos, esos fenómenos astronómicos en sus mitos. La diferencia es que los pueblos de Mesoamérica, y probablemente también los de el Perú, tuvieron miles de años de relativa estabilidad, relativa paz, de guerras que no pasaban de ser escaramuzas. Nunca tuvieron una invasión desde el exterior, excepto cuando llegaron los cristianos. Por lo tanto, en esos miles de años se acumularon muchos conocimientos, se hicieron muchos hallazgos. Es por esto que encontramos el calendario de Anáhuac, le llamamos calendario para que se entienda, en realidad es un depósito de información sobre el movimiento del cosmos. Información recogida en símbolos y números. Es decir, no es información mágica ni intuitiva, no, cosas concretas con símbolos y números. El hecho de que exista este calendario desmiente toda esa historia de los caníbales sacrificadores que se han creado los investigadores asalariados del sistema criollo, porque un pueblo de caníbales sacrificadores no tenía energía psíquica ni capacidad de investigar científicamente cómo se mueve el mundo. Pero bien, el calendario es solo una imagen externa de algo, un logro todavía mucho más magnífico, que es el nahualismo. El nahualismo es la disección del espíritu humano, el análisis, el estudio científico de la conciencia. Digo científico porque el nahualismo es experimental. Se basa en experimentos, resultados, así de simple. Claro, no científico en el sentido moderno. La ciencia moderna es básicamente un refrito a la idea cristiana. Pero el nahualismo no cree en nada. Entonces puede enfrentar el mundo de manera honesta, directa, sin necesidad de tamizarlo a través de creencias. Hay muchas cosas que decir sobre esto, pero bueno, no es el tema de este programa. Hay tanto de hablar que nos perdemos en cualquier ratito, perdón. Y pues ahorita igual para ya cerrar con esto, compartí unas imágenes de un video que ha causado revuelo a nivel mundial, justamente acerca de este MrBeast, que es un youtuber pues que tiene millones de seguidores, ¿no? Y ha causado conmoción en el sentido de que si uno quiere usar un video, siendo mexicano, extranjero de cualquier nación, son muy quisquillosos en el INAH, ¿no? Para ver qué tipo de material sale. Y salió que pues es entretenimiento, que pues no tiene, pues ahora sí, pues tanto fundamento, ¿no? En ese aspecto. Lo que sí hay, pues es una excelente producción, ¿no? Esta máscara, por ejemplo, pues es hechiza, ¿no? Que llevaron por ahí en ese sentido. Y pues bueno, con esta intención o este afán de producir o de abrir, ¿no? El sitio, en este caso Calakmul y Chichén Itzá, al turismo internacional, pues se ha dado esta dinámica, ¿no? De presentar esto para entrar aquí, pues o sea, ni los investigadores serios, ¿no? A pesar de que si tú quieres grabar video y hacer una pieza de difusión cultural, como fue el caso, en todos lados te cobran 12,000 pesos, ¿no? En promedio, pero para ingresar a estos espacios, pues es realmente pues demasiado complicado, ¿no? Inclusive, además de Calakmul, también se fueron a este lugar sagrado que es Balamku, el cual pues bueno, también ha causado revuelo, ¿no? Por que pues muy pocas personas han entrado aquí en ese sentido. Y pues bueno, ahorita hay una demanda que impuso el INAH porque justamente en esta zona pues se hace un comercial, ¿no? De unos chocolates. Faltaría más. Entonces, pues tremendo revuelo, ¿no? Hay fotos de políticos y políticas, politiqueras, que pues ahora sí con esta búsqueda de popularidad, de likes y demás, pues se han prestado a pues ahora sí show,
Entonces, pues tremendo quilombo, ¿no? Dirían, que se han enfrentado, y pues eso tienen, porque realmente el director de esta institución ha dejado mucho que desear, ¿no? Ya desde el periodo pasado gobierno, ahora en igual sigue teniendo pifias tremendas, y los sitios arqueológicos y el personal, que igual en todos lados hay gente buena y gente mala, pero es realmente... ahora sí, lamentable que a pesar de que ingresen a las arcas del instituto millones y millones de pesos y dólares, en sitios como en Chichén Itzá, en Tulum, en lo que sería pues bueno, todos los sitios mayas, y también pues ahora sí, que no haya ni papel de baño ni instalaciones dignas ni nada, y sobre todo que se pierdan los templos, las construcciones, porque está rebasado y con funcionarios incompetentes, ¿no? En fin, algo que queríamos compartir también con ustedes, pues ya para entrar de lleno en este aspecto. Y pues por el contrario, pues queremos reconocer mucho la información que nos está compartiendo esta página. Les invitamos a seguir a los Mayas Cruzov, que pues se basan justamente en textos muy interesantes, en donde realmente vamos aprendiendo de la historia de los mayas, y en este caso, pues para quitarnos esas vendas y quitarnos también esas imposiciones, ¿no? Que a lo largo de la historia pues se han manifestado. Aquí pues, tenemos un contacto directo con los herederos, los descendientes y los combatientes en esta guerra cultural, ¿no? Que va más allá de los likes y de los entornos virales. Lo que aquí buscan es justamente defender esta causa, ¿no? Defender justamente pues el patrimonio, ¿no? Que hay en este tipo de documentos que se están perdiendo, pero pues también se tienen ahí a disposición, ¿no? Que no se olvide lo que mucha gente hizo, ¿no? En este caso, pues ofrendarse para que los mayas no se perdieran. Aún los tenemos, están en mucho riesgo, y los invitamos a conocer esta página. Síguenla, pónganle like a sus publicaciones, y pues bueno, ya con este previo, pues vamos a darle, Frank y Rosita, a Chignahui. Ojalá nos dejes el link, Frank, de la página, porque esto es desde el celular y Mayas Cruzov. No conozco. Conozco la página, pero no sé. Sí, entran en Facebook, le ponen Mayas Cruzov, ya, ahorita lo posteamos para que lo sigan. Es una página muy dinámica, muy chispeante, dan ganas de ver las cosas. Y luego los invitamos para compartir una charla, así que... Oye, pues quisiera comentar algo sobre lo que planteaste de ¿cómo se llama este youtuber, si se puede decir así, ¿no? ¿Cómo se llama el realizador? Sí, Mr. Beast. Beast, bien. Mira, entiendo que es una persona que puede atraer miles o millones de turistas. Frente a eso, las instituciones y, por supuesto, las leyes dictaminadas respecto al patrimonio se pliegan, porque por necesidad, finalmente ese turismo es que mantiene las instituciones y mantiene además los sitios. Entonces, si este joven, es un tipo joven, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Es ese que vemos ahí? Sí, el extrema derecha. Si este joven puede atraer recursos, pues entiendo que las instituciones sean de la vista gorda, lo que pues no está bien. Las leyes debieron contemplar este tipo de eventualidad, porque también se necesita supervisión. No es que entre donde quiera, ni que haga lo que quiera, ni que diga lo que quiera. Porque no es solo dar a conocer que hay algo ahí, sino también darlo a conocer bien, decir lo que realmente hay, cómo fue realmente la cosa. Y yo no creo que el realizador que está buscando likes, que está buscando sensación, tenga conocimiento profundo sobre este tema. Pero al margen de eso, el tema está en las instituciones. Mira, mantener los sitios arqueológicos sale muy caro, es muy difícil. Hay que ponerse en los zapatos de las instituciones y decir, ¿de dónde saco recursos para mantener ese mismo sitio? Pero por otro lado, si se pervierte las normas, si se aplica injustamente la ley, tarde o temprano se le hace daño al propio sitio. ¿Ves? Otra cosa insoportable, ¿cómo vas a usar un sitio prehispánico para estar haciendo, pero que esto no es un negocio? Patrimonio de un pueblo, no es un negocio. Ese tipo de cosas había que preverlas y había que tratarlas por escrito y decir esto no se puede hacer. Sí, las instituciones están fallando. Pero bueno, decir que el INE está fallando es cometer pleonasmo.
El INA es un fallo desde su inicio, lamento decirlo así. Vino a cubrir un hueco, una necesidad urgente. No es una institución que haya surgido con amor y a la luz de las auténticas y profundas necesidades culturales del país. No, simplemente cubrió un hueco por una situación que hubo hace algunas décadas y que había que cambiar las cosas a la carrera. Podemos decir de las instituciones culturales, no de México, sino de la América criolla. De este mundo. Dicho esto, también mi reconocimiento para lo bueno que hacen, porque finalmente han hecho cosas muy valiosas y el mantener un yacimiento, un parque arqueológico como el de Mesoamérica, ni siquiera me imagino cuán costoso y cuán difícil debe ser. Estamos hablando de más de 100,000 sitios de cal y canto reportados, es decir, construcciones y demás, de los cuales el INA mantiene activamente al menos unos 20,000. Eso debe ser bastante complicado. Y más vale irse adaptando a esta moda, porque parece que los realizadores de contenido se van a quedar y son los que van a marcar el futuro, incluyendo la educación y todo. Va a llegar el momento que los niños vean videos de este tipo en vez de ir a las escuelas. Ya llegó. Tenemos que luchar nosotros. Tenemos que luchar, tenemos que hacer las cosas. Ahora, dime si. Ahí, bueno, nada más mencionar que en este caso el INA nos tiene amenazados a nosotros, sus trabajadores, porque pues, hemos ido a varias zonas arqueológicas a registrar, a grabar, a intentar difundir. Nos dicen todo contenido que veamos en redes de ustedes, lo vamos a tirar, no vamos a dejar que lo pasen. Entonces, igual. Contra la cultura. Ajá, el INA contra la cultura. Eso pasa en Latinoamérica porque es un continente tercermundista, subdesarrollado, dirigido por criollos que están al servicio de un proyecto colonial. Esa es la realidad. Tampoco podemos pedirle al INA que se comporte con la decencia que requiere el caso o con la inteligencia, ¿no? El INA contra la cultura. En lo que nos respecta. ¿Sí vas a decir algo más, Chinaui? Bueno, solamente eso, dependiendo, también los intereses, leyendo también sobre, bueno, pues no saben con quién llegó el dinero que metió este personaje, otras cosas, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer difusión así directamente como quisiéramos, porque justamente se nos ponen, al brinco. Pero tampoco difunden, entonces es ahí estamos entre la espada y la pared. Obviamente pues vamos, si tenemos que elegir, pues vamos a tener que hacer difusión, pues es lo que nos gusta. Bueno, de por sí nos cobran, ¿no? Ahora ya están cobrando hasta por el uso de celular, entonces es digamos, es absurdo que no podamos hacer difusión. Sí, la cuestión es simple. Los usuarios, los dueños, los hacedores del patrimonio de Anáhuac no tienen acceso a su patrimonio sino a través de una institución creada por un gobierno criollo para propósitos propios, no para propósitos del pueblo. Pero bien, el tema tampoco es estar denunciando hoy a Lina, que finalmente tiene sus bemoles, tiene sus cosas positivas también, sino centrarnos en lo que nos compete. Por ahora no se nos ha prohibido, puede que ocurra más adelante, pero por ahora no se nos ha prohibido estudiar una lengua nativa. Yo me imagino que ya hay funcionarios culturales viendo cómo pueden prohibir las lenguas nativas y cómo pueden prohibir que uno lea los textos sagrados nativos, quizás con temas de apropiación cultural o algo así. Porque acuérdense que estas instituciones finalmente están al servicio de un proyecto, la difusión del cristianismo. Si se trata de lenguas, creencias y libros que vienen del viejo mundo, a difundirlos. Con apoyo estatal, con leyes dirigidas específicamente al crecimiento de las religiones extranjeras en América Latina. Pero si se trata de rescate de las tradiciones originales, entonces eso hay que interrumpirlo tanto como sea posible. Para eso crean el tema de la ley de apropiación cultural, que no es más que la quinta esencia del colonialismo. Una ley que te dice que
Tú tienes derecho a difundir la cultura cristiana, pero no tienes derecho a difundir la cultura nativoamericana, aunque tú hayas nacido en América. Eso es lo que dice la ley. Y no falta por ahí algún indígena de esos emplumados, de esos pagados, y dice, no, yo refrendo esta ley porque esto es mío, aunque no sepan ni hablar su propia ley. Entonces, nos estamos enfrentando a un estado de cosas bastante pesado. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y en esas circunstancias, hagamos lo que se pueda. Yo quisiera mencionar en el día de hoy un tema que merece atención. Es el siguiente. Tradicionalmente y todavía hoy en los medios académicos se considera que, bueno, se sabe que los mayas generaron una literatura colonial que es reflejo de su literatura prehispánica. Insistimos en el tema de los mayas porque es el pueblo nativoamericano más grande y más organizado que se conserva, por lo menos con ese nivel de organización que ellos tienen, y porque es el único pueblo que ha dejado claramente asentados, los mayas en general, los mayas de yucatecos y los de allá de la zona quiché, dejaron asentadas sus cosas por escrito, dejaron libros. Hay un gran volumen de información escrita sobre los mayas, escrita por los propios mayas. Sí, ahí no hay posibilidad de que venga nadie a manipular. Entonces, por eso insistimos en esto, en esta cultura, porque es un modelo de cómo era la América prehispánica. Hay un tema con la literatura maya. Generalmente se dice que los mayas difundieron una literatura llamada libros de Chilambalam, los libros de Chilambalam, bien conocidos, aunque poco leídos, pero se sabe que esos libros existen. Y son unos libros manuscritos, que elaboraron los sacerdotes mayas durante la colonia. Ya a partir del siglo XX se empezaron a imprimir en traducciones, ya saben, lo que sea, para cubrir un huequito, sin darle el relieve espiritual o la importancia religiosa que tenía, y por supuesto, sin el menor deseo de devolver esa literatura a los mayas. Es por eso que hemos llegado al siglo XXI y los mayas no tienen los libros de Chilambalam. Los que tienen manuscritos pues los guardan, los esconden. Entonces ha habido un divorcio entre el pueblo que creó esa literatura y los textos. No solo se han traducido pobremente, sino que no se les han devuelto a sus creadores. Estos textos se consultan a nivel de academias y cosas de estudiosos y demás. Se han olvidado que los mayas siguen vivos, ahí están. Existen, son millones de personas. Y no se les han devuelto esos textos. Por eso nosotros estamos trabajando no solo para traducir correctamente este material, para traducir todos sus aspectos calendáricos, sus aspectos filosóficos, sus aspectos religiosos, no meter tijera en todo lo que no entendemos, no. Y traducirlos por completo. Y además devolvérselo a sus autores, a sus dueños, a los dueños de esta literatura. Tiene que meterse la sociedad occidental para hacer esa devolución, porque esa comunidad no tiene recursos, no tiene formas de hacerlo por sí misma. Entonces es un deber de la sociedad occidental devolver parte, por lo menos, de lo que la sociedad occidental le robó a esas comunidades. Y por eso estamos trabajando acá. Lamento si las instituciones culturales del Estado se molestan por lo que estamos haciendo. Si quieren decir que está prohibido estudiar las culturas mesoamericanas, estudiar sus lenguas, recuperar sus literaturas, que lo pongan por escrito, para que quede claro para quién trabaja. Mientras no lo pongan por escrito, seguimos trabajando nosotros en lo que nos concierne. Quiero hablarles hoy en particular de un tipo de literatura que no es chilámica, pero que también es maya. Esta literatura se acaba de descubrir, la verdad. Hasta ahora se pensaba que los libros de Chilambalam eran la literatura maya, pero hay otro linaje de manuscritos, por lo menos tan abundantes como los quilames, si no más, que son los manuscritos llamados almaj. Almaj quiere decir consejo. Almaj tan, palabra de consejo. Los manuscritos almaj se elaboraron a partir de la década de 1840. Ya había ese tipo de elaboración hasta, por lo menos, hasta la década de 1950. Y contienen una literatura muy particular.
durante ese siglo que se estuvieron elaborando esos manuscritos, el maya cambió mucho. Por lo tanto, esos manuscritos también documentan cómo ha ido cambiando la lengua. Son luego la piedra de Rosetta, son la llave para las clases de lengua maya, para recuperar la lengua maya. Porque si tú no sabes cómo ha ido cambiando y derivando una lengua y qué se ha perdido, pues entonces tampoco puedes recuperarlo. Pero afortunadamente ahí están esos manuscritos, todavía no los han quemado. Entonces, pues hay que rescatarlos. Pues bien, los almaj no son un solo texto. He leído por lo menos 10 documentos diferentes que llevan el nombre de almaj y contienen las enseñanzas de los mayas de la iglesia Cruzó, que es la iglesia de los mayas, tal como estaban a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Son enseñanzas sincréticas, ¿ok? Es decir, está mezclada con cristianismo. Sin embargo, cuando uno analiza esos textos a profundidad, se da uno cuenta que no son propiamente textos cristianos, sino que el cristianismo es como una mano de pintura que le pusieron por encima para que parezca tal cosa. Pero cuando profundizas, ves que hay otra cosa ahí. ¿Ves? Por ejemplo, uno de estos textos habla de cómo el oráculo de los mayas, profeta, se concentraba durante 20 días y 20 noches para llegar al estado de conciencia que hacía falta y poder sacar la información. Pues bien, ese ciclo es prehispánico. Y así ustedes van a encontrar en estos textos un montón de referencias a cosas prehispánicas. El mismo enfoque de la religión no es propiamente el enfoque de los cristianos. Digamos que los mayas tenían una visión más íntima de la divinidad. Se podían comunicar con ella y la divinidad les revelaba cosas. Su religión es una religión de revelaciones. Entonces los profetas les revelan cosas y la gente las sigue. No es que tengan tanto como un canon de doctrinas o de enseñanzas prefabricadas, sino que las revelaciones van cambiando las cosas en el acto. Es una religión muy profética. Bueno, es otra herencia prehispánica. Ustedes saben que finalmente la literatura maya, desde mucho antes que llegaran los cristianos, se caracterizaba por las profecías. ¿Alguna cuestión que decir, Rosita? No, pues es que de repente, perdone, pero aquí me vine a Xochimilco, en el área donde se ha manejado un poco esas revelaciones en algo que después llamaron espiritualidad mariana trinitaria, que es el sistema que estás diciendo y las fechas que estás diciendo. Entonces, de repente, sí, como que dije, ¿qué pasa? Como reflejos, herencia, invento. No, porque hay muchos escritos también de revelaciones, de profecías y de personas que en estado de concentración, de misticismo, reciben mensajes. Qué interesante. Sigue, Frank. ¿Algo que quieran comentar, compañeros? Sí, brevemente, que explora uno, por ejemplo, los mayas Cruzó y en el entorno pues, académico, ¿no? O sea, hay un menosprecio y ellos nos decían, me acuerdo la primera ocasión que hablamos con don Cornelio, ¿no? Un día 3 de mayo de 2021, cuando el expresidente Obrador fue allá a pedirles disculpas por los agravios, ¿no? De la guerra de castas y pues lo mandaron por un tubo. ¿Sí? ¿Cómo que lo mandaron por un tubo? Sí, pues le dijeron que no aceptaban, ¿no? En ese aspecto, las disculpas. Miles de personas murieron, ¿no? Y no con una disculpa basta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos decían que ellos estaban hartos de que los vieran como animales, ¿no? Como gente extraña, y que, pues ellos siempre dicen, vienen, sacan cosas y nunca nos dan nada, ¿no? O algo así de lo que sucedió. Y yo creo que de todo este proceso de contacto, ¿no? Con ellos, lo que pues, nos dio también como esa apertura, ¿no? Parte decimos que venimos del altiplano y somos macehuales, que es Macehualo, y el libro verde, este caso con los textos mayas, igual Jonathan te acordarás, ¿no? Como yo lo quiero, ¿no? Y se ponían a leerlo en maya español, a ver quién traducía, a quién lo leía.
las instituciones desde hace mucho tiempo, desde hace un siglo, podrían haberlo hecho. Ajá, entonces... Los chilames que están en ese libro ya se conocían desde hace un siglo. Los nuevos no, pero en ese primer libro eran cosas que ya se pudieron haber hecho hace mucho tiempo, tanto dinero que se gasta las instituciones en basura. Así es. Y eso, ¿verdad, Chignahui? Que nos decían cómo se peleaban el libro. Yo quiero uno, yo quiero uno. Qué fuerte. Pues bien, Rosita, siguiendo el tema. La literatura al más comienza en realidad un poco antes de 1847, pero las referencias que tenemos son de 1847 en adelante. Sucede que un mestizo, no era maya, era un mestizo, además era un soldado del ejército yucateco, se llamaba Barrera, José María Barrera. José María, creo, Barrera. Este señor se molestó de ver cómo el ejército yucateco estaba masacrando a los mayas en su propio territorio por un reclamo legítimo que estaban haciendo los mayas. Estaba destruyendo así y lo siguió haciendo durante décadas. Entonces se pasó al bando de los mayas y este señor empezó a recibir oráculos. Míralo ahí. Ok, él no era maya. Él venía de fuera, era fuereño. Pero quizás, ¿cómo se llama? Barrera José María, creo que era su nombre, ¿no? No leo ahí, ¿qué dice? José María, ¿verdad? No, yo en el celular no lo leo. Sí, José María Barrera. Estamos hablando de fines de los 1840. Se pasó al bando maya y empezó a recibir revelaciones de Ollantaytambo, del Divino 13. De Dios, vamos a decir así, de Dios. De Dios, pero con un enfoque maya, con un enfoque prehispánico. Y en esas revelaciones pues se exhortaba a la guerra, a la resistencia, una serie de cosas. De pronto se aparece con que descubrió en un árbol de caoba, si mal no me acuerdo, ustedes conocen mejor la historia, compañeros, en el pueblo de Campo Colché, que está a 45 kilómetros por ahí de lo que hoy es Carrillo Puerto. En un árbol, al lado de un cenote, aparecieron 3 cruces labradas. Y lo interpretaron como una señal divina y se formó todo un culto ahí. Y él empezó a lanzar mensajes. Paralelamente, el líder de la resistencia maya en ese momento se llamaba Manuel Nahuatl. En el 25 de diciembre de 1848, las tropas del Estado atacaron esa comunidad y mataron a Manuel Nahuatl y a otros líderes que había ahí. Entonces el peso de la conducción cayó en el secretario de Manuel Nahuatl, que se llamaba Juan Puc. Este personaje es famoso. Vas a ver por qué. Juan Puc. Y Juan Puc comenzó a pasar mensajes de la divinidad, de la Santísima Trinidad, decía él, y adoptó el nombre de Juan de la Cruz Puc, porque para recibir esos mensajes se concentraba en una cruz verde. Entonces se llamó Juan de la Cruz. También por otra razón. Y es que en realidad esta fe de los Cruzos no comenzó ahí con la guerra de castas y con los mayas en 1840 y pico. No. La fe de los Cruzos, el culto Cruzos, comenzó realmente con el obispo Diego de Landa en 1562. Este señor en 1562 recogió las imágenes mayas y algunos códices que pudo encontrar, creo que 27 códices y miles de imágenes. Durante 3 días estuvo la hoguera ardiendo. Destruyó buena parte del patrimonio maya, les enseñó también a los mayas sin querer que tenían que esconder su patrimonio y defenderlo, que no podían estar así a la buena de Dios ingenuamente, porque los clérigos cristianos y los cristianos en general eran fieras, venían a destruir, no eran amigables. Entonces, en sustitución de ese patrimonio que él quemó, les regaló a los mayas una cruz grande de piedra, lisa, que decía INRI,
era lo único que tenían labrado, INRI. Bueno, los mayas dijeron, a ver, me estás quemando mi patrimonio y me devuelves una cruz. Los mayas siempre habían tenido la cruz como un símbolo sagrado. Entonces te puedes poner en el lugar de ellos en ese momento diciendo, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos quieren decir con esto? Las imágenes son malas, pero la cruz es buena. Ahí empezó el culto de la cruz. Y mientras más culto le daban a la cruz los mayas, más contentos los cristianos, sin darse cuenta que en realidad estaban fomentando un culto ancestral. El culto a la triple cruz. Ustedes saben que es la organización de los pasos cenitales del sol y demás. Bueno, en clave astronómica, porque tiene otras claves. En clave teológica, la Trinidad significa otra cosa. Y en clave psicológica significa otra cosa. Bien, pero la clave astronómica nos permite entender muy bien este simbolismo. Entonces, otra cosa que les debió impactar a los mayas, porque lo recogen en un chilambalán, dice, esa cruz decía INRI, es que la palabra INRI, pronunciada en maya INLI, quiere decir yo mismo soy. INLI, yo mismo soy. Lo cual debió impactarles bastante porque, a ver, la divinidad se está manifestando a través de esta cruz. Se llevaron la cruz, le hicieron todo tipo de ritos y cosas. En 1643 apareció de nuevo otra cruz en los campos cerca del pueblo de Choquén. Y aquí empezamos a entrar en lo que es ya la iglesia cruzó. En esta cruz que apareció en Choquén, todavía hoy recibe adoración o culto, si quieres, o lo que tú quieras, en esa, mira, esa que hay ahí. Esa apareció en 1643. Lo sabemos porque creo que fue en diciembre del 2019, 28 de diciembre creo, hubo un incendio en el pueblo, en ese lugar que ves ahí hubo un incendio. Y fueron unos antropólogos. La cruz se quedó desnuda, se quemó todo, el altar y todo, y pudieron ver que en la base de la cruz hay una dedicatoria del año 1643. Esto no lo sabían y creo que todavía no lo saben los devotos de esa cruz, porque esa cruz nunca se descubre. Entonces, en otras palabras, la cruz no está ahí del origen del mundo como ellos piensan, sino que alguien la hizo en 1643 y se añadió a la otra. Frank. Sí, dime. Aparece en la nota de la jornada maya, dice, las restauradoras llegamos a Choquén justamente para hacer ese diagnóstico de tratamientos de restauración pertinentes y notamos la inscripción de una fecha con caracteres ilegibles que nadie había reparado. Entonces, el hollín producido por el incendio acentuó los bajorrelieves que se hicieron más visibles con la luz rasante. Claro. De esta manera se evidenció la fecha de 1641. 41, ok. Localizada en la parte inferior y una posible interpretación de texto que, de acuerdo con el lingüista Fidencio Briceño, hace referencia al mes de mayo y al nombre de San Juan de la Cruz. ¿San Juan de la Cruz? Sí. Dice, cabe destacar que aunque el culto a la Santísima Cruz se expandió por la península a partir de la Guerra de Castas, su veneración podría haberse originado en la época colonial, como sugiere esa inscripción, intensificándose dicho conflicto. En la actualidad, el culto se centra en peticiones de bienestar individual, familiar o vinculadas al ciclo agrícola, ¿no? Entonces, una veladora fue la que... sí, una veladora se volvió. Sí. Esto da a pensar que el Juan de la Cruz del que estamos hablando adoptó un nombre que ya corría entre los mayas asociado a la cruz. Claro, qué interesante está eso, tengo que seguir esa pista. El caso fue que en 1685, no por casualidad en esa fecha, aparece otra cruz. Esta cruz yo sospecho que es la que conservan en un cenote, que no quieren decir dónde está, cercano al pueblo de Choquén. Allá abajo tienen una cruz que es la que, digamos, la cruz oculta, ¿no? Estas tres cruces forman el primer imaginario, el primer, digamos, simbolismo de los cruzop. Los cruzop adoran tres cruces, no solo una. Las tres cruces representan los tres momentos de paso cenital. El solsticio al medio y los dos pasos a los lados equidistantes. Por eso las pintan una cruz grande en el medio y otras dos más pequeñas a los lados. Esto es lo que ocurre de día, porque de noche ocurre lo mismo para el otro lado de la Tierra con 6 meses de distancia. En otras palabras, es un sistema doble. Pero bueno, vamos a darlo sencillo para que se entienda. Todavía hoy
adoran las tres cruces verdes, sobre todo en el culto de San Juan Chamula, en Chiapas. Es evidente que hay un simbolismo astronómico ahí detrás y que por lo menos hasta hace poco los sacerdotes lo entendían. ¿Qué más pasó con esto? En el año 1730 y pico, creo, el copista que hizo el manuscrito que copió la copia que tenemos ahora de Chilán Balán de Chumayel, dibujó el Catún 13 con tres cruces hacia arriba y tres cruces hacia abajo, lo cual significa que él entendía perfectamente lo que estaba haciendo y estaba asociando las tres cruces a Uslahun Tiku, que es el divino 13, que es lo que los nahuas llaman Ometeot, y que es el orden del universo. Por lo tanto, mucho antes que surgiera la iglesia Cruzó, ya con la guerra de casta, mucho antes ya existía la iglesia Cruzó. De hecho, aquí les tengo una cita de Chilán Balán de Choquén, que dice: en el 15º año de la Jaucatún, que se extendió de 1680 a 1703, estamos hablando por lo tanto de 1695, los señores vieron en medio del campo otra cruz junto al santo señor cruz de piedra, el divino 13, y sellaron a sus sacerdotes. Quiere decir que en ese año ya había sacerdocio, por lo tanto ya había iglesia. Luego, esta imagen que tienen los antropólogos, los historiadores, de que la iglesia Cruzó comenzó con la guerra de casta, no es cierto. La guerra de casta se insertó, pues, convocada por una iglesia que ya existía y que existía de mucho antes, que se puede rastrear hasta el tiempo de la invasión hispánica, y que no es más que un reflejo de lo que existía antes de la invasión hispánica. Un reflejo ya sincretizado en todo eso. Míralo ahí. Esto es lo que te puedo decir sobre el origen de la iglesia Cruzó. ¿Tienes alguna pregunta, reflexión o algo que decirnos? Yo quiero comentar algo así que me llegó a la mente. Cuando yo asistía a ciertas reuniones de estudio y de análisis que llaman ahora una religión que se apartó también acá en México, espiritualistas marianas trinitarios, había si tú dijiste ahorita el INRI, cómo lo visualizaron. Acá las palabras de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, acá ellos lo adoptaron como: Padre, Padre, estoy entrando a la prealba de tu presencia. Que decían que eso en maya, tacní, todo eso venía de tu nariz. Algo de la traducción era como de maya, pues a lo que voy. Que se comentaba que eran unas palabras mayas. Digo, la lengua maya no existía en la época de Jesús. Las palabras que dijo Jesús no significan eso. Se sabe en qué lengua las dijo. Es una lengua conocida de su época, que era la que él hablaba. Bueno, digamos una lengua que se estaba extinguiendo en su época. Y no significan eso, significan otra cosa. Se les ha querido vincular con los mayas, pero la verdad es que el maya surgió hace 1000 y pico de años. Estuvo desde hace 2000 años ahí en la distancia. Es a lo que voy, que lo que viene de allá lo adaptaban a lo que ya estaba. Sí. Tratar de... Así son los procesos sincréticos populares. El pueblo no se pone a investigar etimología ni historia ni nada de eso. Simplemente le suena bien y sigue. Y es muy legítimo también que lo haga. Pero si vamos a hacer una exposición seria, si vamos a investigar, tenemos que decir los hechos como son. Por otro lado, las últimas palabras de Jesús, esto es una digresión, ¿no? Pero las últimas palabras de Jesús tienen muchísimo contenido filosófico y religioso. Mucho contenido. Y no vale la pena cambiarlas. Las últimas palabras de Jesús fueron una negación de Dios. Eso fue lo último que dijo. ¿Ves? No tiene sentido cambiar una cosa tan profunda por la prealba de tu... No, esas son tonterías. Discúlpame, con respeto para el espiritualismo, pero no es ni en maya ni digo eso. Bueno, sigo al tema. Fíjate que el hecho de que este dirigente de la guerra de castas llamado Juan Puc adoptara el nombre el apodo de Juan de la Cruz, que ahora por lo que leyó Vicente me quedo pensando que en realidad ya ese apodo existía, estaba corriendo ya entre los mayas y él simplemente se apropió de él, generó un mito bien interesante. Ahora te lo voy a contar. Cuando este señor firmaba sus cartas, él firmaba así: Juan de la Cruz, Tata, señor 3 personas.
a primera vista parece que ese tata es una palabra náhuatl que significa padre, pero en realidad tata es un término maya que significa vocero, hablante, el que habla. Eso es tata. Cuando firma Juan de la Cruz Tata, Señor Tres Personas, estás diciendo Juan de la Cruz, el que habla por la Trinidad, por la Santísima Trinidad. ¿Ves? O a través del cual habla la Santísima Trinidad. Es lo que estás diciendo. Obviamente el pueblo empezó a llamarle Cruz Parlante. ¿Ves? Cruz Parlante. Juan de la Cruz Tata, Cruz Parlante. Los historiadores occidentales entendieron que los mayas hablaban de una cruz literal, de un pedazo de madera que hablaba, y de ahí se generó el mito de que los mayas eran tan inteligentes que creían que los objetos hablan, y después se generó otro mito, y es que el oráculo de la cruz era un ventríloco que hablaba con el estómago y parecía que estaba... Son tonterías, eso no tiene nada que ver con la realidad histórica, no fue eso lo que pasó. No es que lo diga yo, les voy a leer palabras de don Cornelio Pup, el mismo apellido, fíjate, de Juan de la Cruz Pup. Don Cornelio Pup, cuando Vicente y Jonathan le preguntaron sobre este asunto, respondió: los estudiosos piensan que los mayas somos tontos. No se trataba de una cruz que habla, tampoco de un ventríloco. Olviden eso. La cruz parlante es una persona que recibe la inspiración divina. ¿Ok? Un llamado de atención a estos historiadores que son tan inteligentes que piensan que los mayas son tontos, ¿no? Y que todos los demás son tontos. No, los mayas no creen que los objetos hablan. Tienen el mismo cerebro que tú. Están investigando cosas y por lo tanto saben que los objetos no hablan. Que una cosa es usar un objeto como medio, tal como se hace en las iglesias católicas, budistas, en cualquier iglesia. Y otra cosa es creer que ese objeto literalmente está hablando. Cuando la cruz es una persona, como dice el general de los Cruzos en la Toledo. Fue una persona y sigue siendo una persona porque ellos consideran que su alma o quien sabe que sigue viva y le sigue dando mensajes. Así que los mensajes de Juan de la Cruz no se quedaron cuando él se murió, sino que siguió habiendo mensajes. Yo he leído mensajes que llegan como hasta los años, como hasta 45 años después de su muerte. Entonces se generó toda una literatura en torno a esta imagen de que la divinidad se manifiesta a través de un profeta, que no es propiamente chilámica porque no tiene profecías, porque es un maya mucho más moderno, por varias razones. Y también porque la literatura almá hace énfasis en la guerra de castas, cosa que no aparece en la literatura chilámica. Dos tipos de literatura diferentes asociados al mismo pueblo, cada una de ellas tiene más o menos como una veintena de documentos diferentes, es decir, se puede documentar bien. Esto es lo que le quería decir sobre cómo surgió la Iglesia Cruzop y el papel que tuvo la guerra de castas. Obviamente, cuando empezó la guerra, la Iglesia se afianzó porque sirvió de soporte ideológico a los alzados, ¿no? Y las cartas que mandó Juan de la Cruz fueron su libro sagrado. Por eso hasta hoy, a ese libro, al Maj, ellos le llaman la Biblia. Así que cuando tú oyes a los mayas entre sí hablando de la Biblia, no están hablando de la Biblia cristiana, sino del Santo Almaj. De hecho, esto ha generado unos ciertos equívocos, ¿no? De pronto parece que son muy cristianos, que tienen la Biblia. No, no tienen la Biblia, tienen otro libro. Lo que pasa es que no permiten que los de fuera lo vean. No quieren que los de fuera vean ese libro. Y se comprende. Si el libro estaba llamando a la guerra de castas, ellos se quedaron con el susto de la época en que venían los invadidos y los masacraban. Entonces todavía viven con la sombra de esos eventos históricos. Eventos que en mi opinión hay que ventilar, hay que conocer, hay que explicar, aunque den pena. Cuando los estados criollos de América niegan su propia historia porque les da vergüenza, están haciendo lo mismo que hacen los hispanistas. Los hispanistas niegan que hubo invasión, niegan que hubo robo, niegan que hubo asesinatos, niegan que hubo extinción de pueblos. Eso lo niegan porque les da vergüenza. Pero cuando se niega la historia, estás cortando las raíces del árbol que te nutre. Te estás quedando sin raíz. Cuando te quedas sin raíz puede venir cualquier secretario de Estado de cualquier otro lugar por ahí, de cualquier potencia, y te manipula, te hace dar vueltas, te pone a velar al son de una política ajena. Eso es lo que ha pasado históricamente en Latinoamérica
porque los latinoamericanos sienten pena por su propia historia y también por su componente racial, genético y demás. Y entonces simplemente la niegan. Es imprescindible refrescar, conocer, difundir la historia a partir de sus fuentes, a partir de los textos originales. Salgamos de esta idea de mayas salvajes que se alzaron para... No, disculpan, no eran salvajes, no se alzaron porque les diera la gana, fueron atacados primero. Y no solo eso, sino que el Santo Almaj, fíjate qué diferencia entre la percepción, digamos, occidental del mundo y la maya. Les voy a leer un verso del Santo Almaj que dice: amigos, soportad y contad a mi Padre las ofensas con que me agreden los pecadores, pues él desarmará a vuestros enemigos. He aquí, sed justos y bondadosos con ellos cuando los expulséis, sean extranjeros, negros, mulatos o macehuales. Tratad amablemente a sus hijos. El texto sigue diciendo, bueno, les voy a leer lo que dice. Dice, soportad cuando os ofendan los contrarios y elevad vuestros corazones al Padre para que escuche las ofensas. No debéis matarlos, porque es gran pecado matar a los cristianos. Ojalá las tropas yucatecas o mexicanas o en general las tropas modernas tuvieran este grado de sensibilidad, este grado de civilidad en el enfoque de la guerra, ¿no? Así que vamos a salir de esta idea de mayas salvajes que se alzaron por un oscuro motivo y vamos a ver que se trata de un pueblo que en algunos aspectos es más civilizado que el occidente y que tenía pues, todo derecho a negar una injusticia tan bárbara. Estaban viviendo como esclavos en ese momento. Entonces, es lo que les puedo decir de la literatura Almaj y de su función dentro del establecimiento de la Iglesia Crusoe. ¿Alguna cuestión? Sí, Frank, por ejemplo, ahorita, por eso les recomendábamos esta página de lo que son los hermanos mayas Crusoe, porque también comparten, ¿no? Desde sus raíces este legado, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, esta parte que dice: yo, Juan de la Cruz, que vivo en el pueblo de Nojca, Santa Cruz, Xbalamna, Casa del Jaguar, hoy Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. Queridos aldeanos, ahora ha llegado el día, la hora que les doy una señal sobre la tierra de todo mi pueblo, engendrado en la tierra, para que sea leída y oída por todos. La perfecta belleza de mi Padre me envía como comisionados entre ustedes, para que haya para ustedes un poco de paz y un poco de amor entre ustedes, ¿no? Kichelem, Yom Juan Almajtan, la divina palabra de Yom Ku, ¿no? Y entonces, aquí van compartiendo distintos fragmentos y en este caso con el que cerramos ya para también nos puedan hacer sus comentarios y preguntas. Sepan, mis hijos macehuales, les digo que hay mucho trabajo para ustedes y que tendrán que ir a liberarnos de mis hijos los tzules, porque tengo el poder, así mis hijos los macehuales. No tengan duda de vacilación o de cobardía, tengan fe y esperanza en el gran Padre, es el Almaján. Mensaje divino para los mayas macehuales Crusoe. Órale, ¿cómo insiste en el término macehual? ¿Te fijas? Sí, digo, por eso pues, estamos aquí, o sea, también claro. Eso fue como la clave, ¿no? Nos decían, bueno, pero pues, ¿por qué vienen hasta acá? Si está bien lejos, aquí no vienen turistas. Decíamos, ¿no? Hace 4 años decían, no, pues es que venimos por buscar lo que tienen en esos libros, ¿no? Y pues poco a poco, en este intercambio, ¿no? Pues reconocer que pues a pesar de la distancia, pues hay algo que nos une, ¿no? En ese sentido, porque pues, también, o sea, en ese aspecto, pues ha sido como un encuentro tolteca, por así decirlo, ¿no? Porque la raíz viene desde allá. Y entonces, si ellos han perdido la memoria y aún resguardan esta santuaria acá, pues también se ha perdido, ¿no? Pero justamente los libros, los textos, las fuentes son las que nos hacen, pues ahora sí, abrir los ojos, ¿no? Y reconocer pues todo lo que ha sucedido, ¿no? En ese sentido, y pues toda la gente que ha dado su vida para que todo esto siga aquí y que pues en estas instancias pues no se pierda, y ustedes seguidores que toltecas, ¿no? Que donde quiera que se encuentren, pues les invitamos a leerlo, a conocer,
para que no se pierda, ¿no? Que no sea en vano toda esa muerte, ese sacrificio que se hizo. Y pues, ¿qué opina Rosita? ¿Qué opina Chignahui? Ya para darnos a nuestros colegas allá que andan detrás de los monitores. Pues es increíble realmente, porque nunca acabas de aprender y según ya lo encontraste todo, ajá, y levantas una piedra y atrás de esa viene otra. Y dices, ¿qué? Y van coincidiendo y vas armando ese gran rompecabezas de grandes escuelas que han estado a través del tiempo, que se llamen mayas, mayos, lo que quieras, pero en el fondo tienen estas manifestaciones. Y me admira las palabras de que dice, pues no mates a los cristianos. Fíjate qué civilidad, qué gran humanidad tenían, a pesar de que lo estaban masacrando y todavía dice, no les hagas daño. Te quedas. Y respeta sobre todo a sus hijos porque van a sufrir con la migración. A ver, que fue una guerra brutal que duró docenas de años, su parte caliente, su parte activa. Al respecto me gustaría comentar algo. Es algo que Chignahui ha mencionado varias veces ya, porque es fundamental tener esto en cuenta. En el siglo XIX, pues todavía se podían resolver las cosas a balazos. Aún así perdieron, no ganaron esa guerra, no la han ganado. De hecho, fue demasiado costoso y demasiado sangre para lo que se obtuvo. Como resultado de esta guerra, los mayas tuvieron que emigrar, refugiarse en pueblos perdidos por ahí y agarraron la costumbre de esconder su literatura y de esconder sus cosas. Y cuando tú escondes un libro, por bien que lo trates, no importa que lo cuides, que de cuando en cuando lo limpies y eso, pero si está escondido, tarde o temprano va a desaparecer. Y a esto se suma el hecho de que a medida que avanzan las sectas evangélicas sobre los territorios nativos, las mismas familias van dejando de creer en eso. Entonces se les hace cada vez más fácil vender eso o si son sectas extremistas, pues quemarlo. De manera que uno de los resultados de la guerra de casta fue la destrucción de cultura. Así, no solo la destrucción de vidas, sino también de cultura. Y Naui ha insistido en lo siguiente: hay que mantener el espíritu guerrero, pero también hay que aprender a hacer la guerra. La guerra hoy ya no es, por Dios, con fusiles, eso era en el siglo XIX. Eso era en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, ahí debió ser. La guerra de hoy es intelectual, es una guerra de conocimiento. Si te interesa, vas y estudias y sabes. Si no sabes, significa que no te interesa. Es una guerra que establece una barrera, una cerca entre dos grupos de personas, los comprometidos y los que no tienen compromiso. Es una guerra que hay que hacerla con inteligencia. Lo que estamos buscando, por supuesto, no es una confrontación, sino un entendimiento. Y el entendimiento hay que hacerlo conociendo al otro, conociendo las razones del otro, no humillando al otro. Así que se impone en este momento, por supuesto, mantener todo ese espíritu que caracterizó a los mayas, pero encauzarlo, dirigirlo, orientarlo. En este momento la guerra es espiritual, y por espiritual me refiero a cultural, porque no hay nada más espiritual que la cultura. Entonces, es una guerra de cultura. Por eso imponen recuperar la lengua, recuperar las escuelas, recuperar la historia, recuperar la literatura, recuperar la dignidad. Sin eso no puede haber cultura. Sacar a los mayas de esa imagen de nativos, objetos de museo, verlos como un pueblo real, un pueblo vivo, actual, que merece un futuro. Y ese futuro se le está negando. Incluso los planes de fomento de las comunidades nativas están destruyendo a las comunidades nativas porque se hacen con los pies, no se hacen con inteligencia. He visto un montón de planes que en principio eran para favorecer y que han creado todavía más destrozos, porque la gente que implementa eso son políticos. Esos políticos, ¿sabes de algún político que pueda traducir un texto maya? ¿Sabes por qué no puede traducir un texto maya ningún político, vamos a decir, de Latinoamérica? Porque no les interesa. Entonces estas personas no están capacitadas ni emocional ni intelectualmente para implementar ningún plan de desarrollo. De eso se trata.
Es necesario. No les deja dinero, lo que aquí ahora el Señor Dios es el don. De todas maneras, los estados, no solo en México, todos los estados de Latinoamérica tienen partidas para apoyar la cultura. Y yo me erizo cada vez que me entero de algún plan, sobre todo en el tema de las lenguas. Cada vez que tratan de apoyar las lenguas, se extinguen las extinguen. Ya les he contado 2 o 3 veces aquí, como incluso conversé con una señora que participó activamente en una campaña de apoyo de determinada lengua del norte de México. Y cuando terminaron la campaña, se extinguió la lengua. Estaba de lo más triste. Porque la hicieron con los pies, porque no meditaron, porque no sabían lo que querían hacer. La idea es, vamos a apoyar a estos pobres inditos. No, así no se hacen las cosas. Tienes que comprometerte, tienes que estar desde adentro, tienes que entenderlo. Porque lo que realmente están necesitando es dignidad, no dinero. Y cuando tú estás tratando de apoyarlo con el dinerito que te sobra, estás faltándole el respeto. Los estás menospreciando, los estás reduciendo al estereotipo de pueblo nativo, de indígena, como se dice en México, al que en donde lo colocó la invasión. Recuerden que los indígenas surgieron en América cuando llegaron los cristianos. Antes que llegaron los cristianos, aquí no había indígenas, había personas normales, sin etiqueta. Fueron los cristianos los que pegaron esa etiqueta. Mientras los gobiernos americanos sigan dividiendo al pueblo en personas normales que no necesitan etiqueta y personas que tienen una etiqueta pegada, esos etiquetados van a seguir sufriendo y se van a seguir extinguiendo. Es una reflexión a tenor de lo que estamos estudiando hoy, que es una literatura que espero yo pronto engrose el patrimonio nacional. Por ahora no se conoce, porque esa literatura está en manos de los mayas, pero yo espero que los líderes mayas comprendan que es necesario que el resto de la sociedad conozca esas obras, porque los historiadores tienen que conocerlas para poder reconstruir la historia. Las personas cultas en general que se interesan por este tipo de cosas tienen que tener los elementos para... Eso les va a ayudar y nos va a ayudar a enjuiciar mejor todavía a las comunidades. Conocerlos. Sí. Frank, yo espero que los líderes entiendan eso, sí. Más que los investigadores, yo creo que es a la población, a la gente, porque, o sea, ya los niños pues, conocen de eso por lo que les cuentan los abuelitos, ¿no? O sea, ya no hay quien lea eso porque han partido con el paso del tiempo. De ahí la labor tan importante que hacen estos amigos de Facebook, ¿no? De la con estas secciones que, por ejemplo, son muy interesantes, ¿no? En este caso, aquí muestra algo acerca de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Dice, anteriormente decía la leyenda en Nojca, Santa Cruz, Xbalanat, ¿no? Va a llegar el tiempo que se van a cruzar 4 sogas blancas. Esas sogas son las carreteras a Mérida, a Valladolid, a Cancún y a Vigía Chico. Estas sogas son signo de que el tiempo va a cambiar, o sea, que ahora el tiempo ya cambió. Cuando los tiempos cambien, se aproxima también una nueva guerra. La guerra anterior comenzó aquí y mucha gente sufrió durante los 7 años que duró. Aquí se hizo el sufrimiento total y los hombres de aquel tiempo se escondían en las cuevas o detrás de un árbol para no ser hallados por los tzules. La guerra que vendrá empezará lejos y terminará aquí, pero antes de que comience se darán varias señales. Discurso recogido en Tusic en 1994. Cuando regrese la guerra, Dios estará con nosotros nuevamente, nos protegerá de las balas. San Juan de la Cruz, Al-Mahtam, Chilambalab de Nojca, Santa Cruz. Mira, antes que ese sentimiento se canalice hacia una confrontación material que va a terminar dañando a las comunidades, urge hacer una labor de educación. Urge, es una cuestión urgente. No queda mucho tiempo. Se está extinguiendo lo poco que hay que queda para conservar. La incomprensión avanza, la evangelización avanza. Los estados cada vez están más comprometidos con proyectos extranjeros, como el tema de la evangelización. Yo estoy pensando el día que llegue esta secta, ¿cómo se llama? Esta que tiene el líder preso por abuso. Dios del mundo. Imagínate cuando lleguen con todo el recurso que tienen, con todos los derechos legales que ahora tienen sobre las comunidades. Una secta tan extremista. ¿Qué tú crees que va a hacer con las evidencias? ¿Qué tú crees que va a hacer con los códices? Estamos en un momento muy particular, es el momento de actuar. Y por eso nosotros estamos actuando, lo estamos haciendo. Queda poco tiempo.
respecto a esto que acabas de leer, me llamó la atención esa profecía de que se van a cruzar 2 sogas, dicen ellos, 2 cuerdas, y van a generar 4 caminos. Bueno, es su interpretación, y me llama la atención que eso también estuvieran diciéndolo así de viva voz en un discurso en 1995. Quedan cosas muy interesantes. Hay que buscarlas. Hay una historia detrás de todo esto, Rosa, que no comenté, pero esas cruces que iban apareciendo cada cierto tiempo, los libros que de pronto llegaban, las copias de los chilames y una serie de cosas más, no eran accidentales. Eso estaba coordinado y dirigido. Y yo calculo por cosas que dicen algunos chilames, lo dicen veladamente, usan apodos y eso, pero se puede deducir. Yo calculo que la dirección estaba en donde hoy es la isla de Tayasal y que en ese momento era un estado libre. Ten en cuenta que estas cosas que te leí, en el momento que estaba ocurriendo eso, había un estado nativo americano libre, así, no le rendía cuentas a nadie, era un estado soberano, maya, se llamaba Estado Itzá, y radicaba en la isla de Tayasal, le llaman los occidentales así, ellos le llaman Tajitzá, que quiere decir el Gran Itzá, o el Estado Itzá. Y me es muy llamativo que en el resto del territorio, bajo ocupación colonial primero y criolla después, empezaron a aparecer de cuando en cuando evidencias, cosas que conducían a la gente. Esa historia no se ha investigado, ni siquiera se sabe que existe. Es un llamado de atención a estudiantes de antropología e historia, porque es una historia fascinante, es una novela lo que hay ahí. Surgen preguntas, la cuestión es ¿dónde está ese estado ahora? ¿Desapareció? ¿No desapareció? Nunca fue ocupado. Ocuparon la isla de Tayasal y eso fueron a algún lugar que no se sabe qué lugar es. Sí se sabe que siguieron influyendo por lo menos hasta 1860, es decir, ya después de la guerra de casta todavía seguían influyendo. Esto se sabe por documentos que se han encontrado. Entonces, ¿qué realmente pasó allí y qué sigue pasando? En México y en Perú nos encontramos con 2 realidades. Una, la que aparece en el periódico, el Estado oficial, las instituciones oficiales y demás. Y otra, la que no se publicita, la que está por debajo, que ni siquiera se conoce, pero ahí está, y está en resistencia. Entonces me pregunto, ¿qué tanto no queda? ¿Hasta qué punto están organizados? ¿Qué tanta información poseen? ¿Qué tan dispuestos están a compartir esto con el resto de la sociedad? ¿O hasta cuándo están esperando? Son preguntas que surgen. Muy bien, Chignawi, ¿tienes por ahí algunas preguntas, comentarios para ir cerrando la sesión de hoy? Sí. Bueno, es abrumador todo esto, pero bueno, sí, como comentas, hay que recalcarlo mucho, ¿no? Pues la guerra es cultural y la guerra no es con pistolas, ni bombas, ni violencia, ¿no? Esa guerra es las armas son otras, la guerra es contra la ignorancia, primeramente, ¿no? Y pues ya de ahí, si nos interesa algo, pues hay que luchar por eso, ¿no? Hasta que podamos defenderlo. Estaba recordando uno de esos primeros ataques por parte del gobierno mexicano en la independencia. Se prohibió el uso de lenguas nativas. Recordaba una plática con por ejemplo Itayetsi, nos comentaba que su tatarabuela y a su familia, pero tienen están muy conscientes de eso, los metían a la cárcel cuando los escuchaban hablar en zapoteco, y bueno, afortunadamente ahorita, como bien comentabas al principio, Frank, no nos han prohibido usar esas lenguas, ni estudiarlas, pero bueno, pues ojalá que no. A ver, yo no dudo nada. Sobre esto que acabas de comentar, es necesario que los compañeros sepan lo siguiente. Durante la colonia, las lenguas nativas eran fomentadas, porque la colonia se basaba en el apartheid, es decir, solo podían dominar los que hablaban español. Todos los demás no hablaban español. Por lo tanto, fomentaban las lenguas nativas para marcar la diferencia, ¿no? Respecto a los pocos, eran una minoría que tenían todos los poderes. Pero después de la independencia,
vino la idea de que el pueblo es uno solo y hay que integrar al pueblo. Y por supuesto no lo vas a integrar a partir de una lengua nativa, no, tienes que integrarlo a partir de una lengua europea y también de una religión europea. Entonces, algo que hasta entonces no estaba legislado, por ejemplo, hasta 1780 hubo pueblos en México que no eran cristianos, que tenían otra religión, en la zona de Oaxaca. Le pagaban tributo, le pagaban un impuesto a la sociedad colonial para que la sociedad colonial les permitiera mantener su religión, pero no estaba prohibido mantener su religión. Pero inmediatamente después de la independencia vinieron con aquello de que México es un país católico con exclusión de cualquier otra fe. Esa exclusión de cualquier otra fe se refería a todas las fe nativas, ¿no? Obviamente, que en esa época eran importantes. Entonces, y también en el tema de hay que integrar a la población indígena en el proceso de desarrollo, en la modernidad. En esa época empezaba el modernismo y demás, prácticamente empezaba ya a sus tentáculos. Había una imagen afrancesada de cómo debería conducirse la sociedad, basada en la Revolución Francesa, cuyo predicamento era este: nosotros somos la cúspide de la evolución y los demás deben imitarnos. Y por supuesto que la educación había que hacerla en español. Y se llegó al extremo de prohibir lenguas nativas. De hecho, los líderes de pueblos y incluso de estados en sus reportes a la nación se ufanaban de decir: cuando llegamos había 70% de hablantes de lengua nativa, ahora ya no, ahora ya todos hablan español. Es decir, se enorgullecían de destruir la cultura, no entendían que eso era cultura, no lo hacían por malo, lo hacían por tontos. Y de alguna manera sigue pasando. Cuando viene un funcionario X y dice: vamos a resolver el problema de tal lengua así, y la destruye, no es que sea mala persona, es que no le interesa el tema, sigue ganando su salario, no le preocupa el asunto, no está metido en el tema. Por eso es que el pueblo debe entender y debe recordar que la cultura la hace el pueblo, no la hacen los gobiernos. Es un derecho y es un deber del pueblo mantener la cultura. Y por eso yo estoy un poco así tenso, pensando en el momento en que esta ley de apropiación cultural termine prohibiendo estudiar las lenguas nativas. Porque eso puede ocurrir. Nomás basta con que afecte el interés comercial de alguien a una esfera alta y te van a decir: no, si tú no eres maya no puedes aprender la lengua maya, y si no violas la ley. Es decir, la reducción total de la cultura a una pieza de museo, a extinguirla después. Eso puede pasar y eso probablemente pase. Y de alguna manera está pasando ya. Ya sé de personas, por ejemplo, que han recibido multas por interesarse en lo maya. Claro que se están interesando desde el punto de vista comercial, ¿ok? Pero la falta de interés es peor todavía. Porque el interés comercial por lo menos genera un recurso que apoya a la cultura. Pero cuando eso se corta, yo sé de varias comunidades a las que les cortaron el poco dinerito que les caía a propósito de la ley de apropiación cultural, porque nadie más puede hablar de esa cultura. Eso sí, que no venga con una Biblia o con un libro del viejo mundo, porque entonces sí hay que apoyar esa cultura, ¿ves? Y hay que difundirla y hay que imponerla. Es increíble que la sociedad moderna permita leyes tan vilmente coloniales, tan vilmente racistas. Eso es lo que son en el fondo. Pero bueno. Sí, vemos ese mismo reflejo en la actualidad, ¿no? Como fue antes, está pasando ahora. Pues igual celebran que llevan la Biblia traducida, el gobierno contento de que se traduzca el himno nacional a otras lenguas. Ahí sí les interesa la lengua, ¿no? Pero bueno, si es para adoctrinar a las comunidades, sí. Pero si es para aprender de las comunidades, no, porque entonces tú no eres de la comunidad, no puedes saber de eso. Por eso te digo, yo no dudo que en algún momento incluso se vea como malo aprender lenguas nativas. A ese punto está llegando. Respecto a los mayas que me escuchan y están pensando, bueno, ¿qué hacen estos fuereños? Les recuerdo que el inicio de la guerra de casta fue con un fuereño, fue con un mestizo, no fue con un maya. La arrogancia cultural no apoya a la cultura, apoya la destrucción de la cultura. Así que a bajar los humos, que aquí todos nacemos de la misma matriz y todos nos vamos a ir para el mismo inframundo, a bajar los humos, que por el hecho de nacer en determinada raza, en determinado pueblo, no tienen nada especial con respecto a los demás, y a sacrificarse un poco más por la cultura, porque es penoso que tenga que venir aquí de afuera a traducir un texto maya.
Es como eso, también en esa guerra que hay que dar, qué es lo que los hace mayas, ¿no? Platicando ahí con ellos, que nacieron ahí, pues entonces pues pueden hablar español y tener pensamiento católico, y a eso le vas a llamar maya. O sea, es absurdo, ¿no? Pues en ese caso, pues no sé, es recordando a un ruso que pudo leer las inscripciones mayas. Entonces él que pudo leerlas, ¿es maya o no? Porque no nació ahí. Bueno, imagínate aplicarle la ley de apropiación cultural a Yuri Norofov y exterminar toda su obra, con lo cual se termina también la lectura del maya. A ver, antes de aprobar o siquiera generar ese tipo de proyectos de ley, la sociedad debería meditar, por favor, pensar, no es tan difícil. Pero bueno, nos podemos seguir otra hora con esto, pero vamos a saludar a Matlacleón Semazotl, Rebelde, Marley Esquivel, Anabel Ramos, Huacosechat, Tolteca Güey Anáhuac, Eleonora, Cacar, que es Carla desde el fin del mundo, también Mahuida Danilo, que está allá en el fin del mundo en Chile, Ángeles Gómez, Carlos Castillo desde Tlanepantla, Mario Iván Meneses Rodea, Lucas Rodríguez, Shuguti, Lilio Linteo, Jay Tochtli, Luis Mello, José Cruz, Dani Palacios ahí en Cancún, Pablo de Bosco, Ezequiel García, también a Milenario, acá con nosotros, Javier Mata Costa, Ángeles Gómez, Isabel allá en Buenos Aires, Argentina, Dan Camacho, Emanuel Oro Gutiérrez, por malinchismo institucional, esto como comentario a los videos de youtuber Mr. Beast. Cortina Miguel, saludos desde la Tierra Roja, gracias por el programa, arriba corazones toltecas, estamos en el combate por la recuperación de lo que nos pertenece, a estudiar y trabajar difundiendo nuestra maravillosa cultura, nadie nos podrá detener. También Paulo Franz nos comenta saludos, y es increíble cómo el mexicano siente más ajeno a los mayas o mexicas que a los españoles o cristianos, se sienten más romanos que toltecas, no sentimos que tenemos derecho a esa herencia cultural anahuaca. Sí, son cosas. No solo mexicanos, Pablo, esto es la maldición de Latinoamérica. Y supongo que en África pasa algo similar. Los procesos coloniales degradan el espíritu humano. Ashuguti nos comenta, Frank, ¿qué diferencia hay entre las llamadas Cruz de San Andrés y la Cruz de Malata? Me refiero al calendario y su relación con los fenómenos astronómicos. Todo, yo creo que todos los modelos de cruces, quizás menos la ortodoxa, que aparecen en el Viejo Mundo, aparecen también en la iconografía nahuaca. Algunos tienen significados específicos. Por ejemplo, la Cruz de San Andrés representa los rumbos. Fue la bandera original de los Cruzos antes que los americanos le impusieran una bandera. Ya saben, los americanos siempre están bondadosos, ¿no? Y son los 4 rumbos, así, y por lo tanto representa la organización del espacio horizontal, del mundo perceptual, de lo que vemos, del universo, orientados hacia los 4 rumbos y el centro. Otras cruces tienen otro significado. Por ejemplo, la cruz latina, que tiene un palo más largo abajo y otros más cortos encima. Por cierto, no quita la imagen, que quiero platicar algo. La cruz latina tiene un sentido específico también, se refiere al árbol del cosmos. Es más largo para abajo porque eso alude a las raíces y demás, como lo vimos hace un momento en una imagen maya. Cada cruz tiene su razón de ser, cada cruz, y ese simbolismo también existía en América. De hecho, existía un simbolismo muy similar al cristiano, porque les voy a leer una cita de un cronista llamado Pedro Martí de Angleria. Escribió en 1525, es decir, pegadito a la invasión. Escribió esto, hablando de los mayas, cuando estaban bordeando la península. Dice, vieron que los mayas tenían cruces y al preguntarles por su origen,
contestaron algunos que al pasar por aquellos parajes, cierto varón hermosísimo, ese es todavía el nombre del profeta, el hermoso, pues les había dejado aquella reliquia como recuerdo. Eso dice Pedro Mártir. Iniciando el siglo XVI, estaba reportando que los mayas tenían cruces y que las asociaban con el profeta de la serpiente plumada. Ese varón hermosísimo aparece en los libros de Chilambalán con el nombre de Nachi, que es un nombre náhuatl, pero aparece así en los libros de Chilambalán. Nachi quiere decir cuarto paso. En maya, pues no se puede leer, por lo tanto ellos no saben lo que significa. En maya también le llaman Cawish, que era su apellido de familia, un apellido que todavía existe, por cierto. Los nahuas lo conocen como Seacatopilce. Su emblema era la cruz como lógica. No quiere decir que haya muerto, una cruz. Por lo tanto, quitando el tema sacrificial que se asocia a Jesús, el resto del simbolismo de la cruz también aparece en América. Sí, la que pusiste de la bandera maya, creo que esta que pusiste es tal como se conserva en el estado de Tabasco. Y si te fijas, ordenan el rojo a la derecha, porque así es como aparecen los mapas europeos. En otras palabras, ahí ya tú estás viendo sincretismo. En el mapa mesoamericano, antiguamente el rojo iba para arriba, siempre. El este va para arriba, siempre. Es la orientación hacia arriba o hacia adelante. Y el oeste hacia abajo, hacia atrás o hacia abajo, siempre. De manera que aquí ya estamos viendo elementos de sincretismo. Es algo que para eso funciona el estudio, para recomponer los símbolos como eran en su origen, ¿no? Esta era más o menos la cruz que usaron los primeros alzados, y esta cruz se usó durante toda la colonia desde 1546, que ocurrió el primer alzamiento, pues la ciudad de Saqui, que hoy es cercano, es casi Valladolid. Sí, bueno, y también saludar a Noé Orozco, también a Huixtlitlacatl, saludos desde el país de las 7 naciones y las 13 unidades de guerreros. Shiu Guti nos comentaba que tenía un amigo que su papá lo golpeaba por hablar otomí, porque en la primaria los maestros y sus compañeros lo discriminaban. Claro. También la misma Shiu Guti, Frank, si los nativos mal llamados indios, indígenas, mestizos, algo así como animales raros, y comenta que no somos humanos. Pero pues, la verdad es que esa visión se impuso durante unos años al principio de la invasión, pero ya en 1524 el Papa de turno declaró: son perfectamente humanos, así que tienen que pagar tributo como todo lo demás. Eso es lo que les interesaba a los cristianos. No obstante, se quedó el prejuicio, y el prejuicio fue fomentado por la falsa historia que se generó. Imagínate, si se trata de un pueblo de caníbales sacrificadores que se comían a sus propios hijos, contaban hasta 3, dormían a ras del suelo porque no tenían ni casas. Bueno, tú dices, oye, eso ya no es humano. Sin embargo, las evidencias dicen otra cosa, era muy diferente. Desgraciadamente, esa visión colonial se mantiene hasta hoy, se mantiene sobre todo entre las clases pudientes, las clases dominantes de América, porque les conviene tener una visión peyorativa del pasado, porque si el pasado no era así como se lo pintan, entonces ¿cuál es la justificación de la invasión? ¿Y cuál es la justificación de la tenencia del poder? Cerrando, a ver, permíteme que se me fue un poquito aquí. Ya, Nahui Kimi, saludos, amigos, y felicitaciones por su extraordinario trabajo. ¿Por qué ya no está activa la página Tolteca Atavist? Que bueno, tenía varios libros, pero eso ya tiene varios años. Tiró su página o la cerró, no sé por qué. De pronto mandó aviso que ya no va a funcionar más. Supongo que le estaban trabajando algo. Entonces decidí sacar las cosas de ahí, de una vez renovarlas, actualizarlas y subirlas de a como se pueda, poco a poco, a diferentes páginas. Aprovecho para hacer un anuncio ahora entre Chinahui y yo. Chinahui está trabajando ahora la última actualización del libro Sagrado 13, después de 25 años de escrito. Obviamente hay muchas cosas nuevas. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso, Chinahui? Sí, pues ahí está
bueno, todos estos links que estaban ahí en esa página están en distintas páginas, pero bueno, hablando en específico de esta, está en Tonalica. Pueden ya entrar y estoy en constante digamos, actualización. Ahí les pido una disculpa por el tiempo que me voy tardando, pero la verdad en lo que voy recopilando la información del libro, ahí también me entretengo leyéndolo porque está muy interesante. Entonces ya que lo lean, bueno, van a poder a poder verlo, pero bueno, más que nada es por eso. Pero aquí ya ya pueden entrar y comenzar a ver los artículos. Voy a tardar un poquito más para que esté toda la información digamos en la forma en la que planeamos tenerla, pero ya la información ya está disponible ahí. Actualmente estos artículos ya los he ido actualizando, entonces nada más lo que va a llevar más tiempo son las imágenes que van ahí adentro, pero pueden revisar ahí la información, las lecturas. A ver si dentro de poco ya el libro completo va a estar allá. Lo está subiendo por artículos. Sí, exacto. Porque es un poco largo. Sí, ok. Sí, exactamente, pero ahí va a estar todo. Se va a poder consultar en esa página, tonalica.com. Bien. Sí. Oye, ahora que lo mencionas, viste que hay cosas nuevas en Calendarica. Te estás dando cuenta que hay detalles. Sí. Bueno, digamos que se está redondeando la información con los nuevos hallazgos. Sí. Sí, justamente por eso me estoy tardando más. La verdad, disculpen, pero me entretengo leyendo. Bueno, entonces, oye, y ya en una semana yo creo. Todo lo vamos a subir, ¿ok? A su correspondiente página. Pero sobre todo la que hace falta actualizar es la página iglesiamaya.com. Bien. Porque hay nuevas evidencias, hay nuevos manuscritos y cosas que esto puede servir a los investigadores. Hay que subirlo, ni modo, y hasta que mientras las instituciones culturales permitan que eso esté arriba. Si la tiran, pues de alguna manera la gente, el interesado tiene que llegar a la información. Y ya como en esta página ya no, las dieron de baja lo de Atavist, está en esta página tonalica.com, también está lengua náhuatl, también está teomochtli.org, ya mencionaste ahora iglesiamaya.com, que son digamos las principales. También está la página ahí de iglesia-mediotolteca.com, para que puedan revisar. De todas formas, procuraremos ir actualizando todas las páginas, así como en este caso ahora estamos con Tonalica, para que bueno se pueda ayudar a difundir esta investigación que pues has traído, Frank, que es muy importante, y bueno, pues así, esta es la página de la IT. También falta, bueno, ahí en Teomochtli, que está la parte de náhuatl de los textos que has traducido. Algunos de los textos náhuatl, tengo que sacar tiempo para subir otros. A la colección de textos es 10 veces mayor, pero justamente por eso me da trabajo. También me da pena contigo, Chinoue, que estás en todo, ¿no? Pero ni modo, hace falta trabajadores en esta milpa. Hace falta alguien que se pueda encargar de redes y cosas así, porque ustedes van a estar bien complicados ahora con el tema de la recuperación de manuscritos. Sí, pues todo lo que haga falta, no hay problema. Pues es lo que nos gusta y pues es el camino que elegimos. Entonces, pues por mi parte, con gusto, pues todo lo que pueda hacer y ayudar para difundir, ¿no? Que bueno, ya que lo mencioné, es un compromiso que me hice, a modo de agradecimiento, ¿no? Por todo lo que aprendí en las clases contigo, Frank. Esto, si bien sé que no voy a poder estudiar y aprender todo lo que quiero, aunque no me voy a cansar de estudiar, pero bueno, si no puedo aprender todo, al menos voy a ayudar a que se pueda difundir. Entonces, por eso es es el sentir, ¿no? Pero bueno,
Es por una parte, ¿no? Pero bueno, si pueden entrar y revisar, aquí hay muchas traducciones, y bueno, pues la que próximamente también, iglesiamaya.com, que tendrá este documento extra. Y bueno, pues también ya para cerrar, informarles que Anabel estuvo complicada en estos tiempos haciendo algunas presentaciones de danza, pero vamos a tener una salida que habíamos pospuesto por que hubo una manifestación ahí al Templo Mayor. Entonces el día 25 de mayo, que es domingo, el último domingo del mes, va a haber el interés de Anabel es que haya Kinam o alguna práctica antigua que bueno, procede de ahí, que en el Zócalo veremos que haya las condiciones para hacerlo, en dado caso si no movernos de ahí a los alrededores, pero que se pueda realizar una práctica de Kinam ahí, y después una visita al Templo Mayor que está ahí en el museo, y después saliendo de ahí visitar el Calmecac para que pues, tengan una idea de cómo eran las escuelas, ¿no? Entonces esto para el 25 de mayo a las 9 sería la entrada al museo. Después les estaremos dando con algún recordatorio por si quieren integrarse. La entrada al museo es gratuita, y bueno, pues nada más si quieren dar alguna aportación para Anabel y para Noé, que van a dar la práctica de Kinam, pues ahí adelante. No es que no es evento con costo, pero bueno, si los quieren apoyar, se agradece mucho. Entonces, oye, sí. Pero entonces, ¿qué es a las 8? A las 8 de la mañana. 9. Porque dice entrada al museo a las 9, entonces es a las 8, o ahí no entendí. 9 a.m. en la entrada del museo, ahí nos vemos para hacer la práctica. Museo del Templo Mayor. Ok. Ah, sí. A las 9. Ahí nos reunimos y pues ya después ahí es la práctica, y entonces para el que quiera integrarse, si alguien anda por acá, pues será con gusto ahí podremos ver justamente algunas piezas y bueno, que realicen la práctica. Está muy interesante, que también ahí pueden ver, hay algunos videos ya con estas salidas que hemos hecho con Anabel y con Noé también. Y bueno, pues en este caso sería todo. No sé si quieran cerrar con algo más. Rosita, ya no te escuché, igual para cerrar. Ahí saludos también a Toti, ¿verdad? Que andaba por ahí. Se andaba saliendo en la cámara. ¿Cómo es? Y bueno. Toti, sí, mira Toti, te están hablando. Aquí está esperando lo suyo, claro. Ahora sí sale, pero bueno, no sé si quieran cerrar con algo por ahí ustedes. También se aceptan sugerencias, gracias, porque todos los días se aprende. A lo mejor nosotros pensamos en ciertas ideas y alguien dice, pues nos gustaría que tocáramos este o tal tema. Hay muchísimos temas. Entonces, sí, se aceptan comentarios, porque así de repente dicen, ay, ¿ahora qué toca? No, pues llegó el paso cenital, pero de repente, y falta esto, y falta esto, y falta esto. Entonces van rezagando temas importantes. Pues agradecemos porque este programa es hecho por todos ustedes y encabezado aquí por este gran equipo que realmente se están echándole ganas. Necesitamos manos para la milpa, como dice Frank, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, me recuerdas, hoy es paso cenital del sol. De hecho, en este momento está ocurriendo en la Ciudad de México, ocurrió hace 3-4 minutos. Es decir, el día sin sombra. Un día como hoy se hacían fiestas calendáricas y cosas así, porque es muy importante. Así que de alguna manera lo tocamos porque justamente ese es el evento que está conmemorando el tema de la cruz. ¿Algo más o ya cerramos? Pues sí, aprovechar que es un día óptimo para
en soñar, así que a practicar, y mientras tengamos vida hay que hacerlo. Ahora sí podrá ser 11-11, 12-12, lo que sea, que si se alinea, y si es equinoccio, solsticio, aquí y ahora es el mejor momento, y hay que practicar, y si no nos sale, intentar y seguir haciéndolo. Así que, pues gracias, Fran, gracias Rafita, gracias Chino. Nos estamos viendo. Saludos, gracias.